cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Lucas capítulo 1, versos 2 y 3, dice: por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos los han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado con diligencia, desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, excelentísimo amigo de Dios. Amén. Entonces, la historia del Señor Jesucristo ha sido narrada por mucho tiempo, por muchas culturas, por muchas lenguas. Sin embargo, a raíz de todas estas narraciones que hasta el día de hoy hemos escuchado quizás, la mayoría de ellas, sin excepción, han caído en ese hoyo del ritualismo. Amén, de la parte religiosa. No es que nosotros tengamos la verdad absoluta, ¿okay? Pero como dice Lucas, dice: nos propongamos nosotros a investigar ordenadamente la vida, ministerio, obra, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para que así, por medio de este anhelo, de este propósito, podamos compartir con los amigos de Dios la verdad. Amén. En su orden, en su pureza. La aparición de nuestro Señor está precedida por varios acontecimientos anunciados en la ley de Dios y testificados por los profetas del Antiguo Testamento. Debido a esto, la palabra de Dios se cumple a cabalidad. Amén. Porque están testificadas por la ley y por los profetas.
Nosotros tenemos testimonio de que esto es cierto porque ya estudiamos el libro de Apocalipsis y a través de todo ese libro nos dimos de cuenta de que lo que se dijo ahí había sido profetizado desde un principio. Amén. Y que el Apocalipsis era la corona, era el cumplimiento de toda esa profecía que se había dicho desde tiempos antiguos. Amén. Por eso se le llama la corona de la Biblia, el Apocalipsis, la revelación de la Biblia. Entonces, es necesario que el plan de Dios sea entendido y confirmado en nuestros corazones y así comprender la verdadera historia del Señor Jesucristo a la luz de la palabra. Esta travesía nos permitirá conocer de cerca la vida, ministerio de Jesús y la confirmación y consumación del pacto de Dios con Abraham, así como lo enseñó nuestro Maestro, que nosotros conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Amén. Entonces, empezamos esta nueva etapa, esta nueva serie, por así llamarla, que se va a llamar Una historia jamás contada. Amén. Ya terminamos Apocalipsis. Ahora vamos a empezar con vida, obra y ministerio de Jesús. Y es una historia jamás contada. Yo la denominé así porque ustedes se van a dar de cuenta que en esta travesía nos vamos a encontrar con cosas que van a romper con nuestra religión, van a romper con muchos altares que por muchos años se levantaron en nuestra mente quizás. Amén. Y para empezar, pues qué mejor empezar con la parte legal. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor es Dios? Amén. ¿Cuántos creen que Él es el Rey de Gloria? Amén. Amén. Que Él es el Mesías, que Él es el Dios esperado, que Él es el profeta esperado. Amén. Pues esto hay que comprobarlo según la palabra de Dios. Dice que la llegada del Rey de Gloria fue anunciada por 2 evangelistas, aunque los 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno habla de estos primeros años de Jesús. Solo hay 2 evangelistas que narran este advenimiento del Mesías. Estos son Lucas y son Mateo. Mateo le escribe a los judíos de que el rey de la tribu de Judá ha nacido. Y Lucas le escribe al mundo gentil. El rey de la tribu de Judá se hizo hombre. Amén. Así que estos 2 evangelistas son los que narran las 2 genealogías que comprueban que Jesús es un legítimo rey. Amén. Entonces, para que Yeshua o Jesús pudiera ser coronado como un legítimo rey, tenía que ser comprobado según la ley. Amén. Voy a leer algunos pasajes donde se dice que este profeta esperado tenía que ser comprobado según la ley. Deuteronomio 18, 15, 19 dice: Moisés siguió diciendo: el Señor su Dios les levantará un profeta como yo entre sus hermanos israelitas, a él tendrán que escucharlo, pues eso fue lo que ustedes le pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos al pie del monte Sinaí, diciendo: no queremos oír nunca más la voz de Jehová nuestro Dios, ni ver este fuego ardiente, porque moriremos. Entonces Jehová me dijo: lo que el pueblo dice es cierto, levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos israelitas, pondré mis palabras en su boca, y él dirá al pueblo todo lo que le ordene. Yo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta proclame en mi nombre. Este es Jehová Dios. Yo mismo trataré con el que no escuche al profeta que yo voy a levantar. Hechos capítulo 3, versos 22 y 23 dice: Moisés dijo: el Señor, Dios de ustedes, les levantará un profeta como yo entre su propio pueblo. Escuchen con atención todo lo que él les diga. Luego Moisés dijo: cualquiera que no escuche a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. ¿Quién dijo estas palabras? Pedro, allá en el libro de los Hechos. Entonces, allá Moisés dijo que el que no escuchara al profeta
sería ¿qué? Tratado, pero con Dios mismo. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo, decía el rey David. Y acá Pedro nos dice, por el Espíritu Santo, que cualquiera que no escuche a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Hay otro testigo, este es el testimonio de Esteban, ahí en Hechos capítulo 7, 37 al 39 dice: Moisés mismo le dijo al pueblo de Israel, no les levantará un profeta como yo, Dios les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Moisés estuvo con nuestros antepasados, la asamblea del pueblo de Dios en el desierto, cuando el ángel les habló en el monte Sinaí. Y allí Moisés recibió palabras que dan vida para transmitirlas a nosotros. Sin embargo, nuestros antepasados se negaron a escuchar a Moisés, lo rechazaron y quisieron volver a Egipto. Amén. O sea que son 3 pasajes que dicen las mismas palabras, pero en el primero dice: el que no escucha al profeta que yo voy a levantar, se las verá conmigo, dice Jehová Dios. Va a ser excluido del pueblo, le dijo a Pedro, y a Esteban le dice: porque este pueblo, antes de buscarme a mí, se quiere volver a Egipto. Egipto representa al mundo. Se quieren devolver. Amén. Este es el profeta esperado por el pueblo, el cual debemos escuchar y obedecer, pero el pueblo no le reconoció. ¿De qué profeta están hablando? Del Señor Jesucristo, del ungido. Ahora, ¿por qué el pueblo, en este caso el pueblo judío, no lo reconoció? Porque ellos estaban esperando a un profeta específico, al profeta Elías. Amén. La profecía decía lo siguiente, Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6, que fue la última profecía del Antiguo Testamento, y ahí dice el Señor por medio de Malaquías: he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces los judíos no recibieron a Jesús porque para ellos era necesario que viniera primero ¿quién? Elías. Amén. Por otro lado, el pueblo judío esperaba a Elías, pero también esperaba al Rey Salvador. Primero tenía que venir Elías y después venir el Rey Salvador. Pero este Rey Salvador tenía que tener una característica: ser un rey que los pudiera sacar de la esclavitud en la que las había metido Roma, que estaban esclavos de Roma, que los libertara y que pusiera a la nación de Israel allá arriba como la primera nación del mundo y que ellos gobernaran el mundo. Entonces, cuando ven subir a Jesús en un pollino, en un burrito, dicen: este es el que nos va a salvar. Se dan de cuenta, ellos esperaban a un general, esperaban a un capitán, no, un gallardo, ¿ok? Y este general o este capitán que ellos esperaban, este libertador, que según lo que dijo Moisés, sería como Moisés, dice que tendría que venir de la línea de David, del linaje de David. Y cuando hablo del linaje de David, tiene que venir por la línea sanguínea de David, o sea, ser hijo de David. Amén. En base a esto, los rabinos judíos se burlan del cristianismo, se burlan de los cristianos, porque ellos entienden que la Biblia cristiana legalmente no sustenta que el Señor Jesucristo es legítimo hijo de David. ¿Amén? Y eso nosotros tenemos que prestarle atención, porque los judíos lo saben. Aquí hay unos versículos que comprueban que él tenía que venir del linaje de David. Segunda de Samuel 7, 12, 13 dice: cuando tus días se cumplan, esto se lo dice el profeta Samuel a David, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Amén. En segunda de Crónicas 13:5 dice: ¿no sabéis que Jehová Dios de Israel dijo a David:
dijo a David, el reino sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos con pacto de sal. Se lo prometió a él y a sus hijos. Y Jeremías 23:5 dice, he aquí, vienen días, declara Jehová Dios, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará derecho y justicia en la tierra. Amén. Entonces los judíos saben que el rey Mesías tiene que venir por la línea de David. Amén. Hasta ahí estamos bien. Pero resulta que las Biblias cristianas y sus traducciones tienen un error que es muy visible para los hebreos, o sea, para nosotros. Amén. ¿Cuál es ese error? Abran sus Biblias en Mateo capítulo 1:17. Mateo 1:17 dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación de Babilonia 14 generaciones, y desde la deportación de Babilonia hasta el Mesías 14 generaciones. 3 grupos de 14 generaciones. Amén. Con los 2 primeros grupos de esas 14 generaciones no hay problema, porque están testificadas en el libro de los reyes y en crónicas. Ahí están los nombres de esos reyes. Pero en el tercer grupo de esas 14 generaciones, hasta cuando llega al verso 16, está correcto. Del verso 16 hacia allá estamos en un problema. Vamos a leer Mateo capítulo 1 del 12 al 16. Dice, después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiú, Abiú a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán y Matán a Jacob. Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Mesías, Cristo. ¿Ok? Entonces vamos a contar estas generaciones, porque resulta que pasa algo. Cuenten conmigo. Salatiel, Zorobabel, Abiú, Eliakim, Azor, Sadoc, Akim, Eliud, Eleazar, Matán, Jacob, José y Jesús. O sea, no hay sino ¿cuántas? 13 generaciones. Hay 13 generaciones. Salatiel, Zorobabel, Abiú, Eliakim, Azor, Sadoc, Akim, Eliú, Eleazar, Matán, Jacob, José y Jesús. 13 generaciones. Entonces, aquí encontramos algo tremendo. O Jesús no es el legítimo rey de Israel, en este caso de Judá, o Mateo no sabe contar hasta 14 y por eso cobraba mal los impuestos. Porque esta genealogía la hace Mateo, el cobrador de impuestos. A él le fue encomendada la genealogía. Y Mateo se escribe en el idioma hebreo, porque Mateo le escribe a los judíos. Lucas no, Lucas le escribe en griego, para el pueblo gentil. Pero entonces aquí tenemos algo tremendo, porque nos encontramos con esto. ¿Cuántos creen que el Señor es legítimo rey? Aleluya. Entonces tenemos que pedirle al Señor dirección de qué fue lo que pasó acá. Amén. Y esta respuesta, o la respuesta a este enigma, lo tenían que resolver los mismos judíos. Ellos tenían que enseñárnoslo a nosotros. Por eso es que ahora vemos tanta religiosidad dentro del cristianismo. Porque hasta cuando el Señor empezó a transformar a los hermanos judíos, ellos empezaron a enseñarnos estos misterios. Entre esos misterios está una palabra que se las enseñé en la escuela dominical, que se llama Masorá. ¿Qué es una Masorá? Masorá es un sistema críptico hebreo que hace que el texto quede en su pureza. Me voy a hacer entender con una ilustración. Cuando nosotros estudiamos
Apocalipsis, nosotros entendimos Apocalipsis porque nos pusimos los lentes o la mente de Cristo, hebrea, judía. Pero si lo leíamos con la mente griega, cualquiera sacaba sus propias conclusiones, ¿verdad? Pero como nos pusimos la mente del Señor y lo que el Señor nos quería decir, eso fue lo que entendimos, pues el Señor abrió ese panorama y tuvimos entendimiento. Eso se llama una Masorá. Aquí también Mateo puso una Masorá. ¿Dónde está la Masorá de Mateo? Está en el verso 16, que dice: Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Mesías. Resulta ser que los hermanos judíos, en los registros más antiguos de rabinos de los primeros siglos, habían guardado esta palabra porque la traducción del hebreo dice lo siguiente. Permítame leerle la traducción del hebreo. Dice que Jacob engendró a José, pero en el hebreo dice: Jacob engendró a José, padre de María. ¿Sí me hago entender? Entonces leamos el texto completo. Dice, desde el verso 16: Jacob engendró a José, padre de María, del cual nació Jesús. Y si José entonces es el padre de María, entonces encontramos 14 generaciones, porque María es insertada en la generación de Jesús. Y es que tiene que ser así, porque según los registros tenía que venir del linaje de David, por conducto sanguíneo. Y José, su marido, que también se llamaba José como el padre de María, no engendró a Jesús, lo engendró el Espíritu Santo. Amén. Entonces la única que tenía la sangre de David y que engendró a Jesús fue María. Y entonces sí sabe Mateo contar hasta 14. Y la ley confirma que Yeshua el Mesías sí es el legítimo rey. Amén. Ahora, ¿cómo nosotros no entendíamos esto antes? Porque es que al cristiano no le gusta entender. Al cristiano le gusta que todo le caiga del cielo. Por eso Lucas dice: yo me propuse en mi corazón investigar hasta el fondo para presentarles a ustedes las cosas en su orden, para que ustedes tengan entendimiento, porque ustedes son amigos de Dios. Amén. Bendito Dios. Entonces, hubo un error de traductor. Lastimosamente, la mayoría de las Biblias vienen con estos errores. Pero está en nosotros investigar, amén, profundizar, preguntarle al Señor. Amén. Cuando nosotros interpretemos la Biblia, siempre interpretémosla con los ojos del Señor. Los textos, al simple ojo de pájaro, generalmente podemos sacar conclusiones, pero cuando tratamos de entender de que el Señor quiere que realmente nosotros entendamos que somos pueblo santo de Dios, nación santa, que Él nos habla a nosotros, entonces nosotros vamos a comprender, lo vamos a honrar, lo vamos a alabar, vamos a alzar las manos, porque realmente es nuestro Rey. Amén. Ahora, diríamos, y entonces José, ¿qué pasa con José? Padre de María, esposo de María, perdón. José tuvo uno de los trabajos más preciosos que puede tener cualquier hombre. Fue marido de María. ¿Saben qué significa marido? Déjenme darle la definición. Significa hombre digno, labrador, maestro, esposo, mirar, contemplar, inspeccionar, centinela, atalaya. Amén. Eso es un marido. Es un hombre puesto por Dios para cuidar el tesoro de la salvación. Así que para ser un legítimo rey se tenía que probar según la ley, pero también se tenía que probar según la profecía.
O sea, ya legalmente Jesús es rey. Amén. Pero tenemos que probarlo según la profecía. Tiene que haber uno o al menos dos testigos. Amén. Para eso puso maridos, como atalayas, como vigías, como estos hombres dignos que cuidan ese tesoro. Amén. ¿Cuántos Josés hay por acá? Gloria a Dios. ¿Yo solo? Amén. Gloria a Dios. Entonces tenía que ser comprobado según la profecía. Amén. Lucas capítulo 1 versos 67 al 76. Aquí está hablando el profeta Zacarías. Dice lo siguiente: y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito sea Jehová Dios de Israel, que nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que librarnos de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él en todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Amén. Está hablando Zacarías, padre de Juan el Bautista. Amén. Esta profecía es el resultado de 9 meses de silencio, que Zacarías quedó mudo. ¿Se acuerdan? Que el ángel se le presentó a Zacarías, el ángel Gabriel, se le presenta a Zacarías, y resulta que Zacarías estaba sirviendo en el templo. Y esta parte es importante, porque Zacarías ya era un anciano, y dice que por suerte le tocó a él servir en el templo. Dicen los rabinos que esta suerte caía de entre al menos 8,000 coejims, que son sacerdotes. O sea que uno entre 8,000 era sacado por suerte para servir en el templo. Así que una sola vez en su vida tenían oportunidad quizás de poder ofrecer el incienso. Resulta que le tocó a Zacarías. ¿Ven? Que Zacarías significa Dios se ha acordado. ¿Por qué Dios se ha acordado? Porque hasta este momento que Zacarías tiene este encuentro con Gabriel, habían pasado 400 años de silencio desde la profecía de Malaquías. ¿Recuerda que la leímos? He aquí yo envío mi mensajero. Y pasan casi 400 años y ahora este sacerdote, Zacarías, tiene una visión. Pero resulta que cuando él sale del templo, quedó mudo. ¿Qué le dijo Gabriel? Tú y tu esposa van a concebir un hijo y le vas a poner por nombre Johanán, Juan, que quiere decir Dios ha anunciado, Dios ha prosperado. Amén. Entonces, cuando esto sucede, dice que Zacarías sale y él tenía que dar la bendición arónica, porque cuando Zacarías está sirviendo, dice que están en la fiesta de Shavuot, que es Pentecostés, era donde tenía que subir toda la nación. Zacarías sale y empieza a hacer señas porque no puede hablar. Entonces el pueblo se da cuenta de que Dios volvió a hablar, y dice que todos se fueron para su casa, pero a un mes más adelante, Zacarías conoce a su esposa y ella concibe a un hijo. Algunos rabinos dicen que ella estaba bordeando los 88, 89 años, y ella queda encinta. Ella va y se esconde o se guarda por 5 meses, pero en simultánea también a María, allá en Nazaret, la está visitando Gabriel, muy favorecida delante de Dios, y le dice a María que a ella va a concebir del Espíritu Santo. Amén. Esa era la profecía. Tú vas a concebir del Espíritu Santo y esto te será por señal. He aquí
que Elizabeth, tu anciana pariente, está encinta. Y dice que María salió desde Nazaret y se fue hasta Judá, y cuando llegó, dice que Elizabeth, la criatura le brincó, y fueron llenos del Espíritu. ¿Sí ven por qué nadie bautizó a Juan el Bautista? Porque lo bautizó el mismo Jesús. Y dice que brincó y empiezan a profetizar este par de mujeres. Porque imagínense que Eliseba significa Dios de juramento. Así que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Entonces cuando viene Miriam o María y llegan a la casa de Elisheba, dice que los llena el Espíritu Santo, profetizan, pero María se queda por 3 meses. Y a los 3 meses dice que María retorna a Nazaret, pero cuando ella retorna a Nazaret, llega visiblemente embarazada. Entonces es cuando José la quiere dejar. Él era justo y Dios vio su justicia. Y entonces viene esta revelación, esta profecía en sueños y le dice: José, no temas en recibir a María, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es, de Dios es. Y tú vas a ser su guardián, su esposo, su atalaya, tú la vas a cuidar. Amén. Llega el tiempo de la anunciación, que la anunciación es allá en el mes de Quisleo, en diciembre, es cuando se anuncia que María quedó embarazada. Pasan 3 meses, amén, vuelve y se cumple el tiempo de gestación de Elizabeth, que si ustedes cuentan, como Mateo, que sí sabe contar, se van a dar de cuenta que Juan el Bautista nace en la fiesta de la Pascua. Amén. O sea, que nace para este tiempo. Porque María tenía ya 3 meses. Y si usted cuenta los que le quedan, Jesús nace en la fiesta de los tabernáculos, que es septiembre-octubre, para que se cumplan las fiestas del Señor. Amén. Ahora también para que estas profecías o estas revelaciones se vean, tiene que haber una nube grande de testigos. Dice Hebreos capítulo 12, verso 1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Entonces, cuando suceden estas cosas, tiene que haber una nube de testigos, tienen que haber testigos, no chismosos, testigos. Amén. Cuando Juan nació, dice ahí en Lucas, ustedes lo pueden leer, capítulo 1, dice que vinieron los ancianos para circuncidarle y le preguntaron a Zacarías: ¿cómo quiere que se llame el niño? Y entonces Elizabeth dice: se va a llamar Johanán, se va a llamar Juan. Y ellos dicen: no, si no hay nadie, hay que ponerle Zacarías como su padre. Y entonces en ese momento le pasan una tablita a Zacarías y él escribe y dice: se va a llamar Johanán, porque así lo dijo Dios por medio de Gabriel. Y dice que cuando él confirmó, le fue abierta la boca y empezó a profetizar este hombre. Y empezó a hablar y la gente se maravilló y decían: ¿quién será este niño? Hablando de Juan el Bautista, ¿quién será el favorecido de Dios? Amén. Cuando Jesús nace, también vino una gran nube de testigos. ¿Quiénes fueron esos testigos? Primero vinieron reyes del oriente que venían cargados de oro. También hubieron huestes celestiales. Hubieron unos pastores que estaban por allí. Ellos testificaron de que el niño había nacido y que se había cumplido la palabra de Miqueas, de que en Belén, la más pequeñita, iban a ser el Salvador. Y dice que vieron los ángeles, porque imagínense, los pastores, si no ven algo extraordinario, algo divino, ¿cómo van a testificar?
Tenía que ver esa hueste. Pero había algo tremendo también, que todo esto era para que se confirmara de que Dios quería un pueblo de sacerdotes y de reyes. Amén. Por eso dice la palabra de Dios: nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, un pueblo, un reino de sacerdotes y de reyes. ¿Ok? Entonces, todos estos fueron una nube de testigos de la profecía que se estaba cumpliendo en ese momento. Porque tenía que haber una revelación. La ley te confirma que Él es el legítimo rey. Amén. La profecía te confirma que es un legítimo rey. Pero eso tiene que ser revelado en nuestros corazones. Juan nace en la fiesta de los primeros frutos. ¿Se acuerdan que siempre les he hablado a ustedes que son 7 fiestas de Jehová? Pero esas 7 fiestas se dividen en 3 fiestas: Pesach o Pascua, Shavuot o Pentecostés y Sukkot o Tabernáculos. En medio de Pascua y de Pentecostés hay 2 fiestas, ¿ok? Que son la fiesta de las primicias y la fiesta de la cebada. Sigue Shavuot, y en medio de Shavuot y de Sukkot hay 3 fiestas, que son las trompetas, el Yom Kippur y Tabernáculos. O sea que completan 7. Juan nace en la fiesta de la Pascua, pero nace en un día específico, en la tercera fiesta. O sea, Pascua, primeros frutos y la cebada. Resulta ser, y aquí vamos a romper paradigmas, porque la escuela dominical la dije así, ¿cierto? Resulta ser que cuando Juan nace, se está celebrando la fiesta de la cebada. Cuando viene el día de lo que están celebrando hoy la mayoría de los cristianos en el mundo, que se celebra la fiesta ¿de qué? De las palmas. Resulta que un día como hoy, en el cual nació Juan, se celebraba la fiesta de la cebada. En la fiesta de la cebada se utilizaba que todas las personas de Israel vinieran con sus tallos, con sus hojas, y al momento en que el sacerdote dijera la palabra, ellos alzaban sus ramas para que Dios bendijera las cosechas y agradecer a Dios porque habían tenido cosecha. Ahí es donde nace la fiesta de las palmas. Pero pastor, ¿y luego no es cuando el Señor llega en un burrito? Sí, porque el Señor está cumpliendo esa profecía. Pero como hoy estamos hablando de que tenemos que confirmar que la revelación es esta, vamos a entender que en el día de hoy el Señor no necesariamente mandó a implantar la fiesta de las palmeras, sino que Él llegó ese día, y ese día tomó el burrito, y sus discípulos al lado empezaron a gritar: Hosana, Hosana, el que viene al Hijo de David. Y la gente que estaba al lado no sabía ni siquiera que Él era Jesús. Lo habían visto, lo habían seguido desde por allá, desde Galilea, porque Él hacía milagros. Y cuando lo vieron dijeron: oh, mira, este es el que hace milagros. Y empezaron todos a alentarse, pero lo que estaban haciendo ellos era celebrando la fiesta de la cebada. Por eso les decía en la escuela dominical, allá afuera hay un montón de gente con palmas y haciendo rituales y no entienden, ni siquiera comprenden quién es el que está pasando. Era la celebración, el ritualismo. Amén. Por eso tiene que haber una revelación. Cuando Yeshua nace, vienen unos reyes de Oriente preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Cierto? Dice que esto llegó a oídos del rey Herodes, que él dice que él fue y mandó llamar a todos estos rabinos religiosos y les dijo: díganme exactamente dónde va a ser el lugar que van a ser este rey. Y estos traidores que no guardan la Masorá le dijeron: no, van a ser en Belén de Judea. Ustedes conocen la historia. Van a ser en Belén. Y entonces dice que él les preguntó exactamente que le dijeran
el tiempo exacto cuando apareció la estrella, porque los reyes venían siguiendo una estrella. Resulta que la revelación no viene por la medición del tiempo como hace el pueblo moderno ahora. Hoy estamos 28, en 24 horas estamos a 29. No. Para el pueblo de Dios la revelación está en el cielo. Y la estrella se paró y entonces los reyes dijeron, ahí está la estrella, el Señor está allá. No había pérdida. ¿Por qué? Porque tenía que ser por revelación. Ahora, también destruyamos otra, o hagámosla tambalear, esa creencia de los tres reyes magos. ¿De cómo es que se llaman? Melchor, Gaspar y Baltasar. Primero que todo, la Biblia no los dice. Y segundo, tampoco dice que uno era negro. ¿Cierto? Eso no lo dice. Lo que sí dice era que eran reyes del oriente y que ellos venían en una caravana grande y que venían con tres cosas particulares: con incienso, con mirra y con oro. Entonces uno dice, ¿de dónde salieron estos reyes magos? ¿O de dónde salieron estos hombres? Porque venían desde el oriente. Y resulta que por revelación, porque por eso es importante la revelación, dice que estos hombres fueron preparados por el hombre inteligente que hubo jamás en Persia. Y este hombre era el profeta Daniel. 800 años duraron preparándose en todo este tipo de hombres durante todo ese tiempo para el gran día. Dice la historia que Daniel era el segundo hombre más rico en dos diferentes reinos. En Babilonia, que después fue derribado por Persia, y en Persia. Y dice que recaudó tanta riqueza el profeta Daniel que la gente decía, ¿y dónde está la riqueza de Daniel? Pues resulta que Daniel era eunuco. Eunuco no podían tener hijos. Así que Daniel usó toda esa riqueza que había acumulado para preparar a todos estos reyes y que en su momento, cuando vinieran las señales en los cielos, ellos pudieran llevar ese presente al Señor, al Rey de Gloria. Ellos son preparados, imagínense, en 200 años, 800 años, sustentando escuelas de sabios, de astrónomos. ¿Cuánto sería la riqueza? Y dice que cuando llegaron los reyes de Oriente, vinieron y le trajeron incienso, mirra y oro. Y aunque son cosas que se aplican espiritualmente, también fueron los medios que los sostuvieron a ellos, porque ellos, de ahí por revelación del ángel de Jehová, se tienen que salir huyendo. ¿Para dónde? Para Egipto. Y en Egipto están varios años. Así que la travesía no es que usted voltea la página y ya están en Egipto. Son meses y meses en medio del monte, del desierto, subiendo y bajando montañas. Así que todos estos recursos que acumuló Daniel siglos atrás, le fueron preparados para el día del gran rey. Amén. Revelación. Dice, algunos religiosos traidores que querían congraciarse con la política, como ahora hay muchos, le contaron a Herodes lo que había acontecido, porque Herodes, ¿qué dice? Traigan a los reyes, pregúntenles dónde es que van a hacer, para que cuando nosotros sepamos, le caigamos y matamos al niño. ¿Cierto? Pero ellos fueron avisados por revelación. Y dice que el ángel los mandó por otro lado, y cuando Herodes se enteró, se enojó tanto que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en los alrededores. Y había una profecía ahí de Jeremías que decía, oh Raquel, tú que lloras a los infantes, que lloras a los niños, porque se mataron a todos los niños en ese momento. Todos los menores de 2 años los mandó a matar. El Señor ya iba camino a Egipto. Pero dice acá que los traidores, los que se quisieron congraciar con la política, los que están ahí arrodillados en la política, a los hombres, le dijeron, mira que hace 2 años sucedió algo tremendo.
un hombre, sacerdote del templo, muy anciano, tuvo una visión y quedó mudo. Y ese hombre, a los meses, embarazó a la esposa y la esposa concibió un hijo. Y cuando vinieron los ancianos, se le abrió la boca y empezó a profetizar. ¿No será este el niño que están esperando? Y entonces viene esa persecución sobre Juan. Y entonces cuando vienen donde el sacerdote, dice que Zacarías estaba sirviendo en la parte de afuera del templo y le preguntan, ¿dónde está tu hijo? Y él dice, no te lo voy a decir, es una mazorá, no sé dónde está. Y dice que se fueron y Elizabeth cogió al niño y fue y se escondió entre las montañas. ¿De dónde yo saco esta información? De un texto que se llama Texto Deuterocanónico de Santiago. Hay algunas cosas que no se comprenden bien, pero hay cosas históricas a las que yo le he hecho mano como estas. Y dice que Elizabeth toma al niño y se mete y se esconde en un monte, en el desierto. Y de ahí no volvió a salir. Herodes enojado y los guardias enojados matan a Zacarías ahí en ese momento, al padre de Juan. Amén. Entonces, esa revelación es la que nosotros también nos confirma la legitimidad del rey, la profecía, los profetas y la ley. Amén. Ya estoy terminando, tranquilos. Les dije que iban a ser cortos los sermones ahora, pero con mucho contenido. Amén. Todo esto que yo les dije hoy, y que hay muchas cosas porque es un panorama desde afuera, lo investigué con diligencia. Amén. Y las puse en orden según lo que leímos al principio. Así como Lucas hizo. Orden para que los hijos, los amigos de Dios, las puedan comprender. Estamos hablando de la legitimidad del rey y de la seguridad de que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Yo, a lo mismo que mis hermanos, los maestros, los rabinos, alrededor del mundo, nos hemos propuesto ordenar todas estas cosas, porque lastimosamente hoy las iglesias están adorando no sé a quién. Están por la calle batiendo palmas, paseando muñecos, y no sabemos de dónde sacan ese entendimiento. Parece que la palabra les fuera cegada para ellos, y están en las iglesias. Y no solo eso, sino que pelean todavía contra el que quiere sacar la verdad. Sabemos que los que son amigos de Dios, los teófilos, se alegran de poder comprender la verdad de las Escrituras. Hay una Masorá muy guardada para el pueblo de Dios. En ella se nos confirma que nuestro Rey y Señor es el legítimo heredero del trono de David y del cielo. Amén. Cuando vimos allá en Apocalipsis, lo primero que le dijeron es: honrad al Hijo para que no se enoje. Gloria y honra al Señor. Los ancianos se quitan las coronas. Así que en el cielo confirman que Él es Dios. Amén, que Él es el Rey. Los profetas lo confirman. Y gracias a eso tenemos la revelación del Espíritu Santo de que Yeshua, el Señor Jesucristo, es Rey y Dios. Amén. Un día como hoy nació el más grande de los profetas según la orden de Elías. Amén. Pero el más pequeño en el reino de los cielos. Estas son palabras de Jesús. Juan, hijo de Zacarías, se levantó para preparar el camino, y a aquel que él mismo dijo no era digno de desatar ni siquiera la correa de sus sandalias. Este hombre representa a todos aquellos que allanamos el camino para el regreso de nuestro Señor y Salvador. Amén. Del cual no somos dignos ni siquiera de levantar nuestra vista a sus pies.
Él nos representa. Estamos en la tarea en este momento de volver el corazón de los hijos a los padres y de volver el corazón de los padres a los hijos. En esto conocerán que ustedes también pertenecen a este linaje de Juan. Amén. ¿Para qué hacemos esto? Para que las familias se arrepientan y se salven, porque grande es el día de Jehová y Él aquí viene pronto. Los judíos siguen esperando a Elías. ¿Sabían ustedes eso? Y siempre ponen una silla extra para cuando llegue Elías. Pero no saben que Elías ya vino. E hicieron con él lo que quisieron. Palabras de Jesús. Lo mataron, lo decapitaron. Eso hicieron con Juan el Bautista. ¿No saben los judíos ahorita que Elías ya vino y está predicando y les está enseñando y les está mostrando, les está diciendo, vuelvan su corazón malo y perverso, aprecien a sus hijos, aprecien a sus padres, hallen la salvación en sus casas, porque el día de Jehová viene pronto? Amén. Con ellos hacen lo que quieren. Con nosotros hacen lo que quieren. Hacen lo que quieren con los Elías. Se burlan de los Juanes el Bautistas. Se burlan de los Josés. Se burlan de las Elizabeths. De la nube de testigos. Había otra testigo por allá cuando Jesús nació, Ana, que significa bondad, que significa reverencia. Había otro llamado Simeón, que alzó al Señor: Señor, hoy despides a tu siervo porque mis ojos han visto al gran rey. Amén. Y se burlan de ellos, de personas que vienen bajo la orden de Elías, que somos un ejército, predicando el arrepentimiento para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Cuando Jesús dice que murió Herodes, el ángel le dijo: ya es hora de que vuelvan a su tierra, ya murió los que te procuraban matar. Y dice que José quería volver a a Belén. Y cuando llegó a Belén estaba reinando Arquelao, el hijo de Herodes. Y había una revuelta allí en Judá, que habían matado 3,000 judíos. Y enseguida llegó un general romano terrible y crucificó otros 2,000. Entonces José se dio de cuenta, dijo: no nos vayamos para allá, vámonos para Nazaret. Y por eso el Señor dijo: de allá te llamé, primero de Egipto y ahora te llamarán Nazareno. Amén. Los religiosos hoy celebran lo que no saben. Celebran una tradición, una religión, sacan sus palmas, las bendicen, pero no celebran al Señor Jesucristo. Celebran a su Dios. ¿Cuál es su Dios? El vientre. Celebran a ese Dios fenicio llamado Dagón, porque no comen carne, tienen que comer pescado. Y ese Dios era mitad hombre, mitad pescado. Eso es el Dios, se llama Dagón. Y ahorita, la otra semana, andan recogiendo huevos de la diosa Istar. Esos son los cristianos, que en vez de celebrar a Yeshua, que en vez de celebrar al Señor, celebran cosas que no conocen. Sacan las palmas, pero ni siquiera significa de que Dios nos ha provisto de cebada, nos ha dado alimento, nos ha dado trabajo. ¿Saben ustedes? Ayer me dio tanta tristeza, fuimos a comprar algo que nos faltaba con mi esposa en Walmart y no había por dónde pasar. Era increíble. La gente es con televisiones gigantes, computadores. Y dije: wow, ¿y esto qué pasó? El año pasado, a este tiempo, tú ibas y no encontrabas un rollo de papel higiénico. No había. Y ayer era increíble. Yo decía a mi esposa: ¿pero qué pasó? ¿Qué estará pasando? Pues llegaron los taxes, llegó el estímulo,
que da el dinero que da el gobierno. Y salieron todos a comprar cuanto pudieron. No nos comportamos como maridos, como los Josés. ¿Se acuerdan de un José? José de Egipto, que dijo: conservemos y guardemos porque van a venir 7 años. Primero vienen las vacas gordas, pero después de esto va a venir un tiempo de hambruna, un tiempo de necesidad. Y nosotros no comprendemos. Apenas recibimos alguito y salimos. Allá en ese mismo escenario empecé a ver a muchos jóvenes y viejos también, con los pelos pintados, parecían papagayos, rojo, verde, y con camisas de punk, de heavy metal y de todo este tipo de cosas. Estaban celebrando a su Dios. Y eran muchos. Yo decía: wow, ¿y estos de dónde los sacaron? Pero se sentían orgullosos de salir y de pasearse por todo lado. Las muchachas con los pantalones rotos. Yo decía: pobrecitas, ¿dónde estará el perro que la mordió? Pero celebraban lo que creían. Y nosotros, teniendo la verdad, salimos y nos volvemos luego hipócritas. ¿Saben que todos esos que batieron las palmas allá y empezaron a gritar a coro: Hosana, Hosana al Hijo de David, un año después le estaban diciendo: crucifíquenlo, crucifíquenlo? Fue el mismo pueblo. Incluso habían personas que él había sanado. Porque no saben, no entienden lo que es servir a Dios. ¿Quién les confirma en su corazón la ley? ¿Quién le confirma en su corazón la profecía? ¿Dónde hay revelación? ¿Realmente somos justos como Zacarías y como Eliseba delante de Dios? ¿Será que el Señor nos está anunciando? Zacarías significa Dios se acordó. Amén. Y la orden que servía, que era Abías, significa romper. O sea que Dios rompió con un silencio por 400 y pico de años para que este profeta ya anciano fuera testimonio de esto. Dios empezó a hablar nuevamente. Está Eliseba, está Ana, está Simeón, una nube de testigos que nos dicen que el Señor nos sigue hablando. Ahora, ¿realmente somos justos como ellos? ¿Somos testigos de la maravilla que Dios ha hecho con nosotros de darnos a su Hijo en amor para que ninguno se pierda, sino que vengan al arrepentimiento? ¿Usted es testigo de eso? ¿Usted es testigo de eso? Bendito Dios. ¿Hay revelación de Dios en mi vida? ¿O la palabra de Dios me es velada para mí? Pero es que a mí me habían enseñado otra cosa. Bendito Dios, porque no es así. Ordenadamente nos hemos propuesto en nuestro corazón traeros las cosas porque ustedes son amigos de Dios. Amén. Para que ustedes, oh excelentísimos, tengan entendimiento de esto. Mateo 23, 24, 39 dice: por tanto, mirad, yo os envío profetas, sabios y escribas. De ellos a unos los mataréis y los crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis en el templo, entre el templo y el altar. Ese es el padre de Juan el Bautista. En verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos
debajo de sus alas, y no quisisteis. He aquí, vuestra casa se os deja desierta. Porque os digo que de ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Y ahí sí que baltiremos palmas. Pero ¿será aquí? ¿O será ya en el mar de fuego mezclado con el mar de cristal mezclado con fuego? Porque ya había un montón de gente, ¿recuerdan? Y tenían ¿qué? Palmas en sus manos. Amén. ¿Tienes un Dios digno? ¿Un legítimo Dios? Amén. Según la ley, según la profecía y según la revelación que has tenido hoy, ¿tienes un legítimo Dios? ¿Un digno Dios? Amén. Tú eres digno de tener ese Dios. ¿Eres tú digno? Como se le dijo a Zacarías y a Elizabeth, porque son justos. ¿Quieres levantar palmas en este día? Amén. ¿Quieren levantar palmas en este día? ¿Saben por qué? Porque el Señor hoy te celebra a ti. Hoy el Señor celebra a los Zacarías, a las Elizabeth, a las Anas, a los Josés, a todos estos guerreros, hombres y mujeres de Dios que están allanando el camino para que Él venga pronto. Un día como hoy nació Juan el Bautista, uno como nosotros, que andaba por el desierto predicándole a la gente y predicando para que la gente se volviera a Dios. Y el Señor lo reconoce en este día. Yo te reconozco a ti, por cuanto en tu corazón está la revelación de que yo soy Dios para ti. Tú eres amigo de Jehová, tú eres Teófilo. Yo te celebro a ti, dice el Señor. No levantes tus palmas para lo que no sabes, pero ¿quieres levantar las palmas hoy? Para glorificar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Voy a pedirle a la hermana Adelaida que se ponga en pie ahí donde está y eleve una oración hacia el Señor. Nosotros vamos a ponernos de pie. Cuando ella termine, vamos a alabar al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este momento, Padre, por todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Gracias por esta prédica, que nos sea de buena sabiduría para todos nosotros. Que tengamos ejemplo de predicar y decirle a los demás cómo son las prédicas, cómo se buscan los caminos de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por este hermoso curso que ha dado el pastor, que nos sea de bien para todos nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por toda la oportunidad que tú nos das. Cada día, Señor, te glorificamos más y más en tu nombre, Señor. Que seamos dignos de glorificar tu palabra, Padre. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias. Amén. Jesús, Hijo de Dios.
El amado del cielo está